Ok, very good. Y en esta sección vamos a ver el caso posesivo, o como se llama en inglés, the possessive. Primero vamos a ver algunos ejemplos. This is John. Este es John en español. And this is his car. Y este es su coche. Now, ahora, esta palabra aquí, his, es un adjetivo posesivo. Y vimos a esos antes. Es una manera de hablar de posesión. Vimos esos antes en una clase anterior. Ahorita voy a poner un enlace aquí para que ustedes pueden regresar a esa sección si necesitan revisar esa sección. Pero hoy vamos a tratar de otra manera de hablar de posesión. Y la otra manera es así. It's John's car. Es como se dice en español, es el coche de Juan. It's John's car. Fija aquí el apóstrofo más S. Cuando ponemos este en inglés después el sustantivo, el nombre de una persona, perdón, es como dice en inglés, es el coche de Juan. Y vamos a ver más de eso. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, this is Steve and this is his wife. Y esta es su esposa and this is his wife. She's Steve's wife. Otro ejemplo del caso posesivo o el apóstrofo S. Como dicen en español, ella es la esposa de Steve. She's Steve's wife. Otro ejemplo que tengo aquí, this is Mr. and Mrs. Brown. And this is their house. Mr. and Mrs. Brown es señor y la señora Brown. Mr. es señor y Mrs. The pronunciation is Mrs. is señora. This is Mr. and Mrs. Brown and this is their house. Y esta es su casa. It's Mr. and Mrs. Brown's house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Apóstrofo S. La pronunciación es Browns. Es la casa de la señora, es la casa del señor y la señora Brown. Finalmente, this is Sandra. And this is her smartphone. Y este es su smartphone. Puse smartphone porque creo que también podemos usar en español, pero supongo que es teléfono inteligente, es la traducción correcta. It's Sandra's smartphone. Otro ejemplo del possessive S o el caso posesivo. Es el smartphone de Sandra en español. Antes que seguimos con la próxima pantalla, voy a repetir todo el inglés aquí en esta pantalla para que ustedes puedan practicar la pronunciación. This is John. And this is his car. And this is his car. It's John's car. This is Steve. And this is his wife. She's Steve's wife. This is Mr. and Mrs. Brown. And this is their house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. This is Susan. And this is her smartphone. And this is her smartphone.
It's Sandra's smartphone. Very good. Antes que terminamos, recuerden, aquí, por ejemplo, tengo apóstrofo S y aquí también tengo apóstrofo S, pero este aquí es la contracción que vimos antes de she and is, y este es el caso posesivo. Igual aquí, it's es la contracción de it y el verbo be en el presente is que vimos antes, y este es el nuevo, este apóstrofo S es el caso posesivo. Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla. Ok, en esta pantalla vamos a probar sus memorias y su inglés, a ver si pueden recordar cuál cosa de este lado o persona va con cuál persona de este lado. Y vamos a usar esta palabra, whose wife is she, whose house is this, whose smartphone is this, and whose car is this. En español, la palabra whose es de quién. So vamos a empezar con el principio. Whose wife is she? En español es ella de quién es esposa. Ella de quién es esposa. Whose wife is she? Whose wife is she? That's right. She's Steve's wife. She's Steve's wife. Whose wife is she? She's Steve's wife. Whose house is this? Whose house is this? And of course, it's Mr. and Mrs. Brown's house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Whose smartphone is this? De quién es este smartphone? Whose smartphone is this? Very easy. It's Sandra's smartphone. It's Sandra's smartphone. Es el smartphone de Sandra. It's Sandra's smartphone. And finally, very, very easy because there's only one person left. Whose car is this? It's John's car. It's John's car. Okay, very good. So, este es the possessive S o el caso posesivo. Usamos el caso posesivo cuando queremos indicar que algo es de alguien. Y la estructura es así. Primero, nombre del poseedor más el apóstrofo S más la cosa poseída. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, John's car, nombre del poseedor, apóstrofo S y car, cosa posesido. En español se dice el coche de Juan. Otro ejemplo, the dog's food, la comida del perro. Esta es una regla de cómo se escribe, porque generalmente se escribe así con apóstrofo S, pero cuando el sustantivo es plural y termina en S, agregamos solamente el apóstrofo. Este no afecta cómo se habla. Look, the dog's food, la comida de los perros, ese es plural, pero la pronunciación se escribe con la sola apóstrofe porque este es un plural y termina en S. Y este aquí se escribe así porque es singular, es un perro. En español es la comida del perro. Y eso es la comida de los perros, plural. Pero en inglés es lo mismo pronunciación. The dog's food, the dog's food. No hay confusión porque sabemos el contexto. Lo tenemos que indicar cuando hablamos que estamos hablando de un perro o dos perros o 5 perros. Este solo afecta cómo se escribe, como digo, la pronunciación es lo mismo.
Ok, antes que terminamos, voy a repetir aquí de nuevo las preguntas y las respuestas para que ustedes puedan practicar la pronunciación. Whose smartphone is this? It's Sandra's smartphone. Whose house is this? It's Mr. and Mrs. Brown's house. Whose car is this? It's John's car. Whose wife is she? She's Steve's wife. Very good. Okay, let's continue with the next screen. Okay, very good. Y en esta pantalla queremos practicar las cosas que hemos aprendido hasta ahora en esta clase, que es el vocabulario de la familia o la family, y el caso posesivo, que es el apóstrofo S. Aquí tengo un dibujo de como se llama en español, árbol genealógico. Y en inglés esto se llama family tree. Family es familia, tree es árbol. Aquí tengo los abuelos. Aquí he puesto un corazón porque este indica que estaban casados. Harold estaba casado con Mabel, married. John with Anne. Harold y Mabel tuvieron 2 hijos, Cynthia y David. Y David casó con Joan, que es la hija de John and Anne. Y Peter también es la hija de John and Anne. Y él casó con Brenda. Y Peter y Brenda tienen una hija, one daughter, Daniela. Y David y John tienen un hijo, Oliver, y una hija, Susan. Ok. Lo que queremos hacer es, voy a preguntar algunas preguntas y quiero que ustedes responden usando el vocabulario que vimos en esta clase, la familia y el caso posesivo. Voy a dar el ejemplo. El primer ejemplo es Who's Harold? Who's Harold? Aquí tenemos Harold. Antes que empezamos, fija aquí, Who's Harold es who is, quién es. Tengo escrito aquí, whose is who is, quién es. Y la otra palabra que vimos en la pantalla anterior es whose, de quién. La pronunciación es lo mismo, whose, pero whose, lo que estamos usando aquí es quién es, y el otro whose es de quién. Aquí es who's Harold, who is Harold, quién es Harold. Now hay varias frases que podemos hacer. Por ejemplo, podemos decir Harold is Mabel's husband. Harold is Mabel's husband, usando el caso posesivo. A ver si ustedes pueden formar otras frases. ¿Cuál más tenemos? Harold is Cynthia and David's father. Harold is Cynthia and David's father. What else? ¿Qué más? Harold is Oliver and Susan's grandfather. Harold is Oliver and Susan's grandfather. What else? Harold is Joan's father-in-law. Harold is Joan's father-in-law. En español, Harold es el suegro de Joan, porque Joan casó con su hijo David. Este es el vocabulario que vimos en la primera sección de esta clase y eso es que estamos practicando ahora. Y el caso posesivo. Okay, let's continue with Anne. ¿Qué frases podemos hacer acerca de Anne usando el vocabulario de la familia
y el caso posesivo. Aquí está Anne aquí. Está casado con John y tiene una hija Joan y un hijo Peter. Okay, ¿qué frases podemos hacer de Anne? Who's Anne? Anne is John's wife. Who's Anne? Anne is Joan's mother. Anne is David's mother-in-law. Mother-in-law, recuerden, es suegra. Who's Anne? Anne is Daniela's grandmother. Who's the next person? The next person is Cynthia. Cynthia over here. ¿Qué frases podemos hacer de Cynthia? Cynthia is Harold and Mabel's daughter. Cynthia is Harold and Mabel's daughter. Es la hija de Harold and Mabel. Cynthia is David's sister. La hermana de David. Cynthia is David's sister. Cynthia is Joan's sister-in-law. Es la suegra de Joan. ¿Qué más? Cynthia is Oliver and Susan's aunt. Es la tía de Oliver y Susan. Cynthia is Oliver and Susan's aunt. Who's next? David. Here's David here. ¿Qué frases podemos hacer de David? Who's David? David is Harold and Mabel's son. Es el hijo de Harold y Mabel. David is Joan's husband. Es el esposo de Joan. David is Joan's husband. David is Cynthia's brother. Es el hermano de Cynthia. Y David is Oliver and Susan's father. Es el padre de Oliver and Susan. Who's next? ¿Quién es la próxima? It's Peter. Where's Peter? Peter is here. This is Peter here. Who's Peter? Peter is John and Anne's son. El hijo de John and Anne. Peter is Joan's brother. Es el hermano de Joan. Peter is Daniela's father. El padre de Daniela. And Peter is David's brother-in-law. El cuñado. Olvidé la palabra en español. El cuñado de David. Y Peter is Oliver and Susan's uncle. Es el tío de Oliver y Susan. Y el último, ¿quién es la última persona? Y es Oliver. Oliver está aquí. ¿Quién es Oliver? Who's Oliver? Oliver is Mabel's grandson. Es el nieto de Mabel. Oliver is Cynthia's nephew. Es el sobrino de Cynthia. Oliver is David and Joan's son. Es el hijo de David y Joan. Y finally, Oliver is Susan's brother. Very good. Tal vez, como dije, hay más frases que pueden hacer. No he hecho todos. Por ejemplo, puso cousin, no puso cousin. Había puesto cousin, por ejemplo. Susan is Daniela's cousin. Susan es la prima de Daniela. O Oliver, podemos decir Oliver and Susan are Daniela's cousins. Primos. Ok, very good. Voy a repetir todas las palabras o todo el inglés aquí para que ustedes puedan escuchar de nuevo y repetir. Who's Harold? Harold is Mabel's husband. Harold is Cynthia and David's father. Harold is Oliver and Susan's grandfather. Harold is Joan's father-in-law.
Who's Anne? Anne is John's wife. Anne is John's mother. Anne is David's mother-in-law. Anne is Daniela's grandmother. Who's Cynthia? Cynthia is Harold and Mabel's daughter. Cynthia is David's sister. Cynthia is Joan's sister-in-law. Cynthia is Oliver and Susan's aunt. Who's David? David is Harold and Mabel's son. David is Joan's husband. David is Cynthia's brother. David is Oliver and Susan's father. Who's Peter? Peter is John and Anne's son. Peter is John's brother. Peter is Daniela's father. Peter is David's brother-in-law. Peter is Oliver and Susan's uncle. Who's Oliver? Oliver is Mabel's grandson. Oliver is Cynthia's nephew. Oliver is David and Joan's son. Oliver is Susan's brother. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección que trata de el caso posesivo.